Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Bajo la Lupa de Click. Soy Angélica Reyes, directora de marketing de Click para Europa del Sur. En este programa Bajo la Lupa de Click, ¿qué es? Es un debate digital que vamos a animar todos los meses. Básicamente vamos a traer a nuestros principales clientes para hablar de cómo están hoy en día utilizando las tecnologías de Click para analizar sus datos. Hoy, en un mundo en que los datos nos rodean y son clave, ser una empresa dirigida por los datos o data-driven no es una opción. Y vamos a hablar de esto en los próximos capítulos. Vamos a hablar hoy, en donde tengo el gran placer de estar con Best Doctors. Best Doctors es una empresa líder en el sector de la salud, proponiendo servicios de segunda opinión médica. Y tengo el gran placer de tener con nosotros hoy a Óscar Quero, que eres responsable de la BI dentro de Best Doctors. Exactamente. También tenemos a José Antonio Migueles, que es nuestro director de preventa para Italia y para Iberia. Y José Antonio va a estar con nosotros durante todos estos capítulos del programa de Bajo la Lupa, hablándonos de su experiencia, de cómo trabajamos con los clientes y contándonos un poco cómo ha evolucionado también el mercado. Bueno, vamos a empezar hablando un poco, Óscar, de quién es Best Doctors. Pues Best Doctors al final es una compañía multinacional con sede en Boston que trabajamos, nuestro servicio principal es dar servicio a los pacientes, clientes en este caso nuevamente de aseguradoras, de segundas opiniones médicas. Actualmente somos líder a nivel mundial, damos servicio a más o menos unos 40 millones de personas a nivel mundial, más de podemos suponer que es un 14 veces más, que el siguiente competidor que tenemos en el mercado. Y se fundó en Estados Unidos. Realmente es un servicio que en Estados Unidos funciona desde hace mucho tiempo y está muy instaurado. Realmente el tema de la segunda opinión médica es algo muy habitual de usar en Estados Unidos, menos en Europa realmente. Yo creo que tiene menos uso en Europa, pero es algo que está muy valorado, es un servicio muy valorado por parte de los clientes y de los pacientes, que al final es nuestro cliente principal. Ok, bueno, ya nos vas a contar, Óscar, cómo va ese tema de los datos y cómo estás moviendo eso dentro de Best Doctors. José Antonio, he hablado de la importancia de ser una empresa data-driven. Tú que llevas trabajando tanto tiempo en este sector, ya varios años, no se te nota con lo joven que eres. Cuéntanos un poco cómo ves el mercado. Bueno, realmente hoy en día el término data-driven o dirigido por los datos está muy de moda a nivel empresarial, pero tiene una razón de ser. No está de moda porque sí, está de moda porque convertirse en una organización dirigida por los datos trae beneficios tangibles. Pero lo primero es saber qué es ser una organización dirigida por datos, ¿no? Básicamente, lo que se trata es de tomar decisiones deductivas. Es decir, decisiones no basadas en la intuición, ¿no? O en la experiencia individual de las personas. Es a partir de los datos, centrándonos en esos datos y la información que nos aportan esos datos, tomar mejores decisiones en las organizaciones. Esas mejores decisiones, lógicamente, se toman no solo gracias a los datos, sino, muy importante, las personas. En Click creemos que no es solo una cuestión de datos, no es solo una cuestión de tecnologías, es muy importante la experiencia que aportan esas personas a la hora de analizar la información. Y con esa combinación de datos, de tecnología y de personas, podemos conseguir mejores decisiones que se convierten al final en una ventaja competitiva para las organizaciones y, por tanto, pues en mayores ingresos, en mayores beneficios. Sí, es impresionante pensar que hoy me parece que son más del 65% de las personas y sobre todo de los managers en las empresas toman todavía decisiones no basadas en los datos, sino en su intuición. Con un mundo rodeado de datos es bastante particular. Bueno, Óscar, tú cuando llegaste hace 2 años a Best Doctors, las cosas no eran así. Te encontraste con una cantidad de retos. ¿Cuáles fueron esos retos principales? Principalmente reducir el tiempo que empleábamos en la generación de información para maximizar el tiempo
dedicado al análisis dentro de la compañía, que al final es lo que aporta valor a nuestros clientes internos y clientes externos. Que tú me decías, se demoraban unas semanas, una Exactamente, semana en sacar un reporte. exactamente. Al principio generábamos unos 36 informes al mes y a lo mejor se tardaba una semana, y actualmente, tras trabajando un año muy duro con imprinting sobre todo, generamos unos 330 informes al mes y en 2 días más o menos los distribuimos internamente y en este caso a los clientes externos. ¿Qué otros retos tuviste? Otros retos, principalmente el integrar toda la información de muchas fuentes que teníamos, y es un reto que tienen muchas empresas. Y sobre todo empezar a trabajar todo el self-service con los usuarios para maximizar el beneficio, es decir, que fueran más independientes desde el punto de vista de análisis, no dependieran tanto de las áreas analíticas, con lo cual al final ellos tenían el poder sobre el análisis y podían tomar más rápidamente decisiones. Ok, y frente a estos retos, ¿cómo has elegido a Qlik? ¿Cómo fue el proceso de decir, ok, necesitamos una herramienta? Sí, cuando yo llegué a la compañía, mi compañía es una compañía muy Microsoft, con lo cual teníamos Microsoft BI, pero al final es una... Sí, Microsoft BI, Power BI realmente no teníamos, aunque teníamos Power Pivot, pero no teníamos Power BI. Yo vi que era una herramienta que ya la conocía, pero era muy rígida, y buscaba algo más flexible, más fácil de trabajar, que tuviera un time to market mucho más rápido de cara a poner a disposición de los usuarios soluciones a medida. Y ahí Qlik, que yo ya lo conocía desde 2012, sabía que nos podía dar esa solución a esos problemas que yo veía que tenía la organización. O sea, agilidad, time to market. Tú me comentabas también que el motor de Qlik, también para el motor asociativo. Sí, al final la ventaja, al final las herramientas tradicionales tipo Lab son muy encorsetadas, al final son bases de datos principalmente relacionales, y al final encorsetas en relaciones entre las tablas. Normalmente Qlik no necesitas eso, tú integras y si los dos campos se llaman igual se relaciona automáticamente, con lo cual tú puedes navegar por toda la información sin tener que crear todas esas relaciones que al final te pone límites y te pone puertas al análisis. No hay que casarse con una herramienta, hay que buscar cuál es la mejor herramienta para ese momento que tiene la compañía y la que tiene más recorrido. No pensemos solo en dar solución a los problemas actuales, sino tenemos que pensar a 2, 3, 5 años que la propia herramienta nos dé solución a esos problemas futuros o necesidades futuras que van a surgir. Ok. ¿Y qué haces hoy con Qlik? Me dices que hay 300 aplicaciones, cantidad de usuarios, vuestros clientes. Actualmente damos servicio tanto a nivel global como a nivel local, es decir, yo tengo contacto a nivel del core team de Analytics para ver un poco la estrategia analítica a nivel global, pero a nivel local damos servicio tanto a nivel de dashboards, que tenemos algunos departamentales y un dashboard global que luego veremos, y toda la parte de informes, que todo está diseñado con imprinting de forma automática, ya sean informes de clientes de utilización o informes de satisfacción o las infografías, que también veremos un ejemplo. Nos vas a mostrar este ejemplo de infografías y José Antonio también nos va a mostrar un poco este tema. Si resumiéramos en 3 puntos, tal vez tecnológicos, y por el otro lado los beneficios ya más hacia la parte del business, de cara al business, ¿cuáles serían para ti? Tecnológicos, la facilidad de integración y sobre todo el time to market. Es muy fácil montar una aplicación y ponerla a disposición de los usuarios. Y de cara al usuario, la simplicidad. Es muy sencillo analizar con Qlik, te da un nivel de profundidad que no te dan todas otras herramientas, es decir, es muy fácil conociendo la información, porque ahí eso es clave, hay que explicar la información a los usuarios, cómo está y cómo pueden analizar, pero una vez que lo saben, ellos son autónomos para poder hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones a la hora de tomar decisiones. O sea, que la gente del negocio hoy está encantada de estos análisis. Sí, que pueden una hacer, de las cosas... Y básicamente ese diálogo que pueden tener con los clientes. Claro, una de las cosas que estamos muy orgullosos es que tenemos incidencias cero con Qlik. Y eso para nosotros es fundamental. Y eso es un poco lo que defiendo, es decir, yo quiero que mis usuarios me propongan cosas nuevas que hacer. Yo también les propondré cosas, pero ellos me tendrán que ayudar explicando sus necesidades. Y Qlik nos ayuda en eso, es decir, si conseguimos una herramienta que no dé problemas y solo dé beneficios a los usuarios, es decir, la percepción es herramienta que aporta valor a la compañía, eso hace que la gente empiece a contribuir y aportar feedback para mejorar, y al final es un círculo que se va nutriendo por sí solo.
Exacto, y esto es lo que buscamos en una compañía, como se dice, data driven, impulsada por los datos. Tú me comentabas también que pues cuando habéis escogido Qlik y finalmente la herramienta que le estás dando a todos vuestros usuarios y a vuestros clientes también con los que comunicas mucho, dentro de los criterios para elegir Qlik había también pues la fuerza del análisis que proponemos, y tal vez José Antonio también va a poder hablar un poco de qué hace que Qlik sea diferente para precisamente dar todos estos beneficios a la gente del negocio. Yo creo que principalmente dos cosas. Toda la parte del modelo asociativo, yo creo que es un tema innovador. Qlik nació como algo nuevo. Yo considero que cuando el resto de competidores que puede tener Qlik, quitando Tableau o Power BI, que son un poquito diferentes, el resto, que son los tradicionales, hacen siempre lo mismo. Han ido construyendo cosas sobre la misma base de negocio, no han cambiado realmente el core, realmente la esencia de ellos no ha cambiado, siguen haciendo lo mismo. Y hablabas antes de la comunidad. Yo he trabajado con Pentaho, y Pentaho tiene una comunidad muy fuerte, las cosas como son, pero yo cuando conocí la comunidad de Qlik, a mí me pareció que estaba al nivel o por encima incluso de Pentaho en cuanto a participación, ayuda, colaboración, ideas que surgían. Puedes encontrar casi cualquier cosa. Cuando hemos tenido un problema, hemos acudido a la comunidad. Y si no lo encontrábamos, pues consultábamos a San, a ver cómo se podía enfocar esto, ¿vale? Pero la comunidad ya de por sí es una primera vía muy buena, que al final no te supone un coste para la compañía, pero muchas cosas que necesitas ya están inventadas. Pero tienes ese canal que es muy vivo y que otros no tienen. MicroStrategy, un Business Object no tiene ese canal. Y yo creo que eso es fundamental, porque una de las cosas que con cualquier herramienta, ya sea de BI, sea de un RP, sea de lo que necesitas es apoyo, necesitas sentirte apoyado. Y con otros proveedores, el apoyo es el proveedor, con lo cual te vuelves un poco un esclavo del proveedor. Claro. Y así, ¿no? Totalmente. José Antonio, ahora tú nos vas a explicar un poco este tema del modelo asociativo, que pues es uno de los puntos fuertes de Qlik. Si pudieras definir tal vez en algunas palabras por qué Qlik es diferente en este mercado, porque Qlik ha conseguido lograr acompañar tantas compañías y tú que sigues tantos proyectos en España, y no solamente en España, sino a través del mundo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Óscar ha apuntado muchos de los aspectos que hacen diferencial a Qlik. Quizá podríamos empezar, por supuesto, por el modelo asociativo. Nuestro modelo asociativo, que es único en el mercado, de hecho está patentado, permite a los usuarios analizar toda la información, porque todo el modelo está conectado y además funciona como el cerebro humano, de tal manera que de una manera muy sencilla y muy intuitiva puedo ver cómo la información está asociada, y también algo muy importante es cómo no está asociada. Es lo que llamamos nosotros el poder del gris, ¿no? Poder de un vistazo descubrir, por ejemplo, a qué clientes no le estamos vendiendo un determinado producto. Y nos permite afrontar el análisis desde cualquier perspectiva. Esto también es muy diferencial respecto a las tecnologías jerárquicas, en las que hay una ruta predefinida para llegar al conocimiento, pero todos sabemos que al conocimiento no se llega por una ruta predefinida. Lo que nos permite llegar al conocimiento es tener esa libertad de empezar el análisis quizá por un punto de vista, de repente cambiarlo porque me surge una nueva pregunta, y gracias a ese modelo asociativo puedo responder a esa nueva pregunta. Además, algo muy importante relacionado con esta flexibilidad que tiene el usuario a la hora de analizar es también la flexibilidad que tiene el usuario a la hora de personalizar esa solución que previamente alguien ha creado para él. Eso le da todavía mayor libertad, mayor flexibilidad, pero además lo hacemos de un modo gobernado. Y aquí volvemos a ser también únicos en nuestra propuesta. Es un modelo de self-service, de autoservicio, pero gobernado. De tal manera que evitemos a toda costa lo que antes apuntaba Óscar, ¿no? Que alguien llegue a una reunión y presente un dato y otra persona presente un dato diferente para un mismo, por ejemplo, indicador de negocio. Cosa que sabemos que ocurre con otras herramientas que al final son herramientas potentes de visualización,
pero que se convierten en nichos en el que cada uno va creando sus propios análisis sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de gobierno, y se producen esos problemas que quizá sean uno de los problemas más graves. Si hablábamos antes de que data-driven es tomar decisiones basadas en los datos, claro, si estos datos no son los correctos, pues hemos cometido un doble error. Pero bueno, yo quizá también apuntar lo que comentaba antes Óscar, la capacidad que tenemos con Qlik de integrar múltiples fuentes de información. No solo nuestros propios datos, sino también los datos externos, cosa que hoy en día, cuando hablamos de data driven, es sacar el máximo partido a los datos, sean nuestros o sean externos, datos de redes sociales, datos, por ejemplo, de lo que está diciendo mis clientes, mis usuarios, de mi organización, que me puede ayudar, mezclando esa información externa con información interna, me puede ayudar a tomar mejores decisiones. Pero no solo datos de qué dice la gente, sino, por ejemplo, datos externos como pueden ser datos meteorológicos. Qlik tiene un servicio de integración de exacto, datos. Se llama Qlik Data Market y nos permite integrar datos externos, pueden ser datos meteorológicos, datos financieros externos que combinados con mis propios datos aumentan las capacidades. Una de las capacidades más importantes también es el self-service, el autoservicio a la hora de poder preparar los datos. Con Qlik, un usuario, de un modo muy sencillo, puede crearse una solución desde cero, partiendo de los datos sin tener que escribir ni una sola línea de código. Y como apuntaba Óscar antes, el time to market. Si podemos integrar múltiples fuentes, si podemos hacerlo muy rápido, y si el usuario tiene flexibilidad a la hora de tomar decisiones, yo creo que hemos conseguido la cuadratura del círculo analítico. Bueno, pues vamos a ver este tema ahora, hablar un poco también de cómo se pasa de esta BI un poco tradicional a esta BI moderna finalmente de la que estás hablando tú, y pues qué mejor que una demo finalmente para ver esto. Bueno, Óscar, nos estabas hablando un poco de todas estas aplicaciones que has desarrollado. Cuéntanos un poco, muéstranos. Sí, este es el primer dashboard, el dashboard principal que tiene la compañía en este caso, el que damos servicio a toda la organización, donde... ¿A quién le llega? A toda la compañía, ahora mismo, toda la parte de alta dirección, la parte de ventas en este caso, y toda la parte interna de medical operations y un poco toda la parte interna de gestión. O sea, toda la gente de management se conecta todos los días y va como ve cómo va el negocio. Exactamente. Okay. La idea es dividir esta aplicación en tres partes, una parte más de KPIs, una parte más de análisis, una parte más de extractos donde la gente se pueda sacar, en este caso, la información. En la parte de KPIs, lo que hemos definido hasta este momento son 4 KPIs muy importantes, son la evolución de los casos abiertos, la evolución de los casos completados, la evolución del NPS, el Net Promoter Score, y toda la parte del compliance de los SLAs, ¿vale? Que es muy importante. Que es muy importante, donde para todo el dashboard podemos verlo por diferentes dimensiones. Aquí hemos puesto algunas de las dimensiones por las que tenemos en el dashboard, tenemos más, estas son las que podemos mostrar. Y lo podemos ver por diferentes periodos, ya sea el TAM, Year to Date, Quarter y Month. Y podemos ir filtrando con toda la facilidad que tiene Qlik con el modelo asociativo por los diferentes indicadores que tenemos en este caso. En la parte de análisis, lo que hemos incluido, esta es una parte de todo lo que tenemos incluido, estamos trabajando en otras áreas ahora mismo, como la parte financiera, es primero un análisis de casos, un análisis muy general realmente de la situación. Lo mismo, lo podemos filtrar por lo que queramos, si cogemos por ejemplo por servicio, pues lo mismo, va a cambiar todo por servicio, donde vemos al final la situación temporal, la situación por tipología de caso, toda la parte de cambio diagnóstico y tratamiento. Porque esto es un dato muy importante que nosotros trabajamos con los clientes, que al final nuestro servicio sirva para algo. Los clientes, como tú comentabas, pueden ser aseguradoras, este tipo de datos son muy importantes. Claro, porque al final si piden una segunda opinión médica y al final no arroja nada, es decir, lo que le han dicho al paciente es lo correcto, o sea, al final no, en principio no estamos aportando todo el valor añadido que podríamos aportar, pero sin embargo, si les decimos que analizando de nuevo todo el caso, realmente hay un mejor tratamiento, pues ya estamos dando un valor añadido que no tenía hasta ese momento el paciente. Esto muestra el valor de Best Doctors. Luego, y los clientes miran esta información de manera regular. Claro, esto se lo pasamos a nivel de la parte de informes que hacemos con Imprinting.
incluimos esa información también para los clientes, porque es una información que además nos piden. Por último, lo que incorporamos es una parte, esto es más para la gente de la compañía internamente, que es una parte más de extractos, donde de una forma muy ágil, ellos en función de los filtros que tengan establecidos, que son comunes a toda la plataforma, pueden sacarse un extracto de toda la información y exportárselo a Excel para luego trabajarlo si lo necesitan trabajar. Claro. Estos datos son anónimos, los has hecho para la demo de hoy. Exactamente, claro, son todos datos anónimos. Y tú me comentabas algo muy interesante sobre precisamente cómo estáis compartiendo la información con vuestros clientes, Claro. y este tema de las infografías, que está muy de moda, ¿no? Realmente nosotros empezamos lógicamente desarrollando informes de clientes, porque era lo normal, muy en PowerPoint, con imprinting, que eso nos dio una facilidad brutal a la hora de conseguir unos buenos informes de calidad, en el sentido de la parte más visual, pero pensamos en cómo trasladar esa información, sobre todo la parte de satisfacción, que para nosotros es fundamental, a los clientes de una forma muy vistosa, sencilla, fácil de entender, que no fuera un informe de 30 hojas, lo que buscábamos era algo sencillo a la hora de vender lo bien que hacemos, que es la verdad, lo bien que hacemos nuestro servicio y lo contentos que están nuestros clientes. O sea que esto lo reciben todos vuestros clientes. Exactamente. Tú decías, nosotros generamos de manera infografías, regular. más de 100 infografías al mes, una por cada uno de los clientes, con la situación actual de ese mes de ese cliente. En este caso, pues vemos la parte de encuestas, es decir, en este caso, la evolución del response rate que tiene ese cliente, el NPS que tiene ese cliente, siempre en comparación con el país, toda la parte de encuestas que se han recibido, es decir, este mes y el anterior mes, por ver un poco la evolución, qué número de promotores, pasivos y detractores tenemos para ese cliente, la razón más elegida por los que han respondido a la encuesta, lo que opinan en este caso de Best Doctors, y el ratio de satisfacción que tenemos tanto a nivel de esa compañía, en este caso es un 100%, como a nivel de ese país al que pertenece la compañía, para un poco compararse. Lo que buscamos son comparaciones, y luego lo que tenemos es una parte de comentarios que hacen los pacientes y que pueden ser al final positivos, neutros o negativos. Entonces, en una única hoja tenemos información muy importante del servicio. Es el resultado, al final es el final del servicio, es decir, ¿qué piensa el paciente de nuestro servicio? Bueno. Y es una forma de comunicarlo de una forma sencilla al cliente. Muy interesante. Bueno, vamos a ver contigo, José Antonio, también cómo hoy podemos manejar este tema de la infografía, ya también de una manera un poco más dinámica, pero antes de eso nos íbamos a contar un poco como en este primer capítulo, porque la idea es que en cada capítulo vamos a hacer un enfoque sobre diferentes funcionalidades de Click. Nos vas a hablar un poco de cómo funciona este famoso modelo asociativo, que finalmente es uno de los puntos más fuertes de nuestra plataforma. Por supuesto. Sí. Vamos a verlo. Si te parece, vamos a empezar por ver alguna infografía dinámica. Angélica, acabas de comentar el tema de que íbamos a ver otras infografías. Hemos visto un muy buen ejemplo de una infografía, estática. En este caso, efectivamente, estática, generada en PowerPoint, alimentando los datos a través de imprinting y sí, que ellos utilizan para sus clientes. Bien, en este caso lo que vemos es otro tipo de infografía, es dinámica, la idea es la misma, es facilitar el consumo de la información, pero en este caso, pues si yo, por ejemplo, vengo aquí, tengo seleccionado los 3 primeros meses del año, pues en el momento en que, por ejemplo, selecciono los 3 siguientes meses del año, pues vemos cómo ha cambiado dinámicamente los datos de esta infografía. Vamos a mostrar otro ejemplo, en este caso es una infografía. Y ves Click detrás, básicamente todo el análisis que permite hacer la plataforma. Por supuesto, tenemos todas nuestras capacidades analíticas y más la capacidad visual de presentarlo a través de la infografía. Esto es otra infografía en la que, como ves, bueno, estamos contando una historia, podemos que está contar, chulísima. Muy bonita, pero también muy importante es que es dinámica. Yo en cualquier momento, mientras estoy contando esta historia, puedo aplicar unos filtros, por ejemplo aquí puedo cambiar el año y me vengo al año 2012 y vemos cómo está cambiando dinámicamente la infografía. Igual que antes tendría todas las capacidades analíticas de Click y este caso es un ejemplo muy bueno de un análisis completamente personalizado porque ni siquiera tenemos aquí los objetos nativos de Click. Está el motor analítico debajo pero completamente personalizado. Y vamos a, como me pedías antes,
en este Hablar primer un poco capítulo de hablar del motor. del motor asociativo, de nuestro modelo asociativo, que es algo que realmente nos caracteriza. Ahora lo que estamos viendo es nuestro portal de entrada, donde un usuario normalmente accedería para ver las diferentes aplicaciones de las que dispone y con las que puede empezar a trabajar. Hay varias aplicaciones. Yo he cogido un primer ejemplo que yo creo que se va a entender muy bien, que es el de las multas en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? Tengo esta aplicación. Es una aplicación que ha hecho el equipo de Click, tu Sí. equipo, con Open Data. Exactamente. Hemos cogido los datos que publica el Ayuntamiento de Madrid de multas de tráfico y hemos creado una aplicación analítica. De hecho, pues bueno, incluso hubo un artículo publicado Sí, en El Mundo, totalmente. con las conclusiones que se podían sacar a partir del análisis de estos datos. Pero vamos a ver cómo funciona el modelo, el motor asociativo, nuestro modelo asociativo en memoria. De una manera muy sencilla. Decíamos antes que le tenemos que dar flexibilidad al usuario para que analice la información desde cualquier perspectiva, y hablábamos también del poder del gris, de la información que no está asociada. Vamos a ver cómo trabaja. Por ejemplo, yo tengo aquí el denunciante, tenemos agentes de movilidad, policía municipal, etc. Voy a coger los agentes de movilidad. Empiezo mi análisis escogiendo el tipo de denunciante y al escoger veo en verde lo que yo he seleccionado, ¿vale? Y en blanco es la información que está asociada. Los agentes de movilidad ponen multas de todo tipo. Claro. Los agentes de movilidad ponen multas muy graves, leves, de todos los importes. O sea, bueno, nos van a multar, pero no sabemos todavía por cuánto. Ahora, si la multa que me ponen es muy grave, ¿qué importe? Bueno, pues selecciono, simplemente hago clic con el ratón y ya veo que tengo una multa muy grave y veo en blanco 1.500. Gris. La mala noticia es este gris, que en este caso, en gris tenemos lo que no está asociado. No hay multas muy graves de 30, de 60 euros, de 90, etcétera. Las multas muy graves, O sea, mala que si noticia, es muy grave, Angélica, mala noticia, por lo menos 500. o 1.000. Bueno, Y esto no lo permite hacer ninguna otra herramienta de ver lo que llamamos lo que es la Los no grises. respuesta, los exacto, grises. los valores no asociados. Vamos a ver ahora el análisis desde otra perspectiva. Voy a borrar estas selecciones, ¿vale? Bueno, no lo había comentado, todos estos valores de importes de multa, número de multas, se estaban calculando automáticamente. Yo ahora quiero empezar el análisis con un punto de vista completamente distinto, pero a lo mejor el que había creado esta aplicación no pensaba en lo que yo estoy pensando ahora, y quiero saber cuánto me pueden, qué importe me pueden multar dependiendo de la infracción que yo cometa. Entonces, tipo de multa, voy a coger alcohol. Eso muestra la flexibilidad también de tú empiezas tu análisis de donde quieras. Desde el punto que quieras. Bueno, pues si me van a multar por alcohol, lo mínimo son 200 euros. 200, 500 o 1.000. Lo veo en blanco asociado. Las multas más económicas no, por alcohol no corresponden. Y vemos que hay más de cuidado con esas 1.500 cañitas de multas masa. y más de 1.000.000 de euros en multas de alcohol, y aquí tenemos cargado un periodo que no incluye, es poco menos de un año, o sea, no es el histórico de todas las multas, esto es en menos de un año. Uno Seguro con las 36 fiestas millones de de enero y diciembre, Exacto. que se ha tomado mucho. Bueno, pues entonces tenemos aquí las multas más graves. Las que me multan por 1.000 euros son por conducir con una tasa superior a 0,50, ¿vale? Las de 200, Solo 4. pues por Solo ejemplo, 4. no obedecer a la gente. Bueno, no saquéis conclusiones de que es mejor no obedecerlo, por favor. Bueno, en definitiva, tengo esa flexibilidad y veo cómo el análisis se va componiendo. Las multas de 200 euros son de alcohol, pero ya no son graves. Y están puestas, por cierto, por la Policía Municipal. Pero multas de alcohol nos puede poner tanto Policía Municipal como agentes de movilidad. Vamos a ver, los del servicio de estacionamiento regulado, ¿qué tipo de multas nos pueden poner? Pues yo puedo empezar mi análisis por aquí, escojo el SER y veo, son tipos de multa de estacionamiento, son las únicas, no te preocupes si has bebido, cuando veas un agente de este estilo, preocúpate o por tener un accidente o por que hayas aparcado mal el coche. Pero bueno, nos pueden poner una multa grave, que son 200 euros, ¿vale? ¿Y qué tipo de multa? ¿Y qué Pues, tipo de por multa ejemplo, sería? estacionar en doble fila o en el carril de, en el carril de circulación o estacionar
obstaculizando la utilización de un vado. Bueno, en definitiva, puedo hacer el análisis desde cualquier punto de vista y a partir de ahí, otra cosa muy importante es como todo el modelo está asociado, todos los datos se calculan dinámicamente. Por ejemplo, tengo casi 52 millones de euros en multa. De esos, ¿cuántos se corresponden con las multas muy graves? Pues como vemos, una parte pequeña, bastante pequeña, menos de 2 millones. ¿De dónde se saca la mayoría del dinero? Pues de las multas leves, más claro, de la mitad, y en segundo lugar de las graves. Estos también son datos públicos, estos ejemplos de aplicaciones que hemos hecho aquí dentro de Click y que muestran pues cómo funciona el modelo, el motor asociativo. Que os propongo, porque vamos a tener los otros capítulos de Bajo la Lupa, en donde vamos a seguir hablando un poco de estos temas, ya vas a mostrar otros ejemplos. Pienso que para el programa de hoy, este capítulo, pues ya hemos visto varias cosas. Nos has comentado, Oscar, cómo hoy Best Doctors es una empresa data-driven, y José Antonio, pues nos has mostrado cómo gracias a esta plataforma de Click logras conseguir tanta flexibilidad, de integrar todos los datos y ver finalmente toda la historia que hay detrás de esos datos. Bueno, pues os agradezco muchísimo a los dos, ha sido muy interesante. Para los que tengan preguntas, lo puedes ver abajo de tu pantalla y está el hashtag Bajo la Lupa de Click para que enviéis vuestros comentarios, y la idea es mejorarnos. Ha sido el primer capítulo y la idea es que para los próximos meses tengamos casos tan interesantes como el que hemos visto hoy, casos nuevos que nos va a contar José Antonio, y cita dentro de un mes.